Vale, pues Egunon Danori, empezamos la comisión de informativa de organización para previa al pleno extraordinario que vamos a celebrar el día 5. Creo que tenemos una serie de temas importantes que tratar y vamos a empezar con como digo, de organización, con el primer punto del orden del día, en el cual queremos dar cuenta del decreto número 464/2021 del 26 de octubre por el que se aprueba el expediente número 5/2021 de modificación de créditos mediante transferencias de créditos y del informe de sostenibilidad. Entonces, ¿quién mejor para explicarnos esto que la técnica y conocedora del tema como es Arantxa? Arantxa, cuando quieras. Kaixo, Egunon, sí. Bueno, este mes de octubre, Egunon, se han preparado dos expedientes. Este primero, que es el expediente de modificación de créditos mediante transferencia de créditos, que se aprueba mediante decreto de alcaldía. Este expediente lo que supone es minorar varias partidas presupuestarias y se incrementan otras partidas sin afectar al importe final del presupuesto. Es un expediente que en principio pues, bueno, viene motivado por propuestas de gastos de dos concejalías, como es una, la de comercio, turismo, y la otra de urbanismo, porque a estas alturas pues, bueno, pues, hay ciertas partidas que necesitan un incremento de consignación por necesidad urgente y necesaria. Entonces, por parte de la concejalía de comercio, de turismo y desarrollo económico, pues se propone incrementar la partida de promoción del comercio y de ferias y eventos, cada una, la de promoción del comercio en 6.364,60 euros y ferias y eventos en 4.181,76 para hacer frente a una serie de gastos necesarios. Y luego por parte también de lo que es la Concejalía de Urbanismo, es necesario incrementar la partida de mantenimiento de vías públicas pues, para dotar de consignación suficiente pues, para pagar las facturas o los gastos que se prevean realizar. Entonces, este expediente, que es el número 5, mediante transferencia de créditos, el importe final es de 48.796,36, tanto en gastos y en ingresos, y es aprobado mediante decreto de alcaldía número 464/2021. Posteriormente vendrá el segundo expediente, que ese es el que se propone ya para su aprobación por el Pleno en virtud de la competencia. Y bueno, pues esto sería en definitiva lo que es este expediente. No sé si queréis alguna aclaración al respecto. Egunon, bai, gure aldetik, bai, gustatuko litzaiguke, azalpenak edo informazioa honetaz gain, partida bakoitzari dagokion dokumentazioa jasotzea. Sei partida dira, hiru partidetatik kendu behar da, hiru kopuru bat, eta gehitu beste batzuei. Bakoitzari dagokion dokumentazioa jasotzea gustatuko litzaiguke, da Euskal Eragileentzako diru laguntzak hortik kenduko dira 10.500 euro, zein da aurreikuspena, zer eragile, informazioa idatziz jasotzea gustatuko litzaiguke. Gero bigarren puntu horretan, servizio de transporte entre barrios, 32.000 eta piku kentzen dira, eta dokumentazioa jasotzea gustatuko litzaiguke. Honen inguruan guk ja eskatu genuen dokumentazioa, edo expediente honi dagokion dokumentazioa, hain zuzen ere 2020ko ekainaren 30ean erregistroaren bidez eskatu genuen dokumentazio hau eta ez dugu ezer jaso. Ikusita enpresak gainera faktura aurkeztu zuela eta ordainduta dagoela, pentsatzen dugu dokumentazio bat egon behar dela. Eta hirugarren puntuan, berdina gustatuko litzaizuke jasotzea, hau da, ayuda económica a piscinas municipales, 6.000 euro kendu, zein da aurreikuspena besterik ez. Decía que nos gustaría recibir información respecto a los 6 puntos que se recogen en este decreto, tanto a los que hay que minorar como a los que hay que sumar las cantidades restadas anteriormente. En el primero de los casos, Euskal Eragileentzako diru laguntza, cuál es el pronóstico del equipo de gobierno, cuáles son los eragiles afectados,
en definitiva, recibir la información escrita que comprenda este punto. El servicio de transporte ya es una solicitud que hicimos el 30 de junio de 2020 por registro y que no recibimos respuesta. Solicitar la documentación relativa al servicio de transportes, teniendo en cuenta además que quedó licitado la redacción de pliegos de este servicio y como he dicho, solicitamos la información y no recibimos respuesta. Y respecto a la ayuda económica a piscinas municipales, saber cuál es un poco el pronóstico del equipo de gobierno. Gero, besteekin ere bai, gauza berdina, bai azaltzen da, dekretuan, promoción de comercio, 6.000 eta piku, ferias y eventos, 4.000 eta piku, eta mantenimiento de vías públicas, infraestructura y bienes, 38.000 ez dago azalpenik. Eta niri gustatuko litzaidake irakurtzea dekretuan bertan agertzen dana. Se arraroa egin zaigu. Decía que respecto a las 3 partidas que hay que complementar con ese dinero extraordinario, en el expediente 5-2021 se recoge cierta información, se detalla la información en concreto de las partidas de promoción de comercio y ferias y eventos. Se dice que hay una serie de presupuestos anexos que no los hemos visto. Hay uno en concreto que conocemos por registro, pero el que tiene relación con la activación de mercados de artesanía y abastos no conocemos. Se dice en el expediente que se adjuntan, pero no los tenemos. Y para la partida de mantenimiento de vías públicas, infraestructura y bienes naturales, simplemente se recoge que se proponen incrementar con carácter urgente y necesario, sin más explicación, y no sabemos si esto, así sin más, es suficiente para darle el contenido que tiene que tener a este expediente y a este tipo de propuestas. Vale, pues bien, simplemente decir que los presupuestos ya adjuntaré al expediente, quizás es verdad, falta por adjuntar los presupuestos de los gastos que se proponen. Respecto a la minoración de las partidas, eso es un tema que os darán las explicaciones oportunas. Yo lo que he preparado es el expediente a nivel técnico, pero la minoración viene motivada por en definitiva, por la razón, os darán los responsables, ¿no? Pero lo que es el incremento de las partidas, los presupuestos os adjuntaremos al expediente. Efectivamente, igual falta por incluirlos, pero no hay ningún problema y os hacemos llegar los presupuestos. Lo último, el mantenimiento, el incremento de la partida de mantenimiento de vías públicas, David, viene motivada, no hay ningún presupuesto, sino para tener consignación suficiente de cara a realizar gastos de aquí hasta finales de este ejercicio. Porque, como bien sabes, pues se siguen realizando gastos, arreglos de calzadas, reparaciones, y es necesario tener consignación y vamos a andar un poco justos. Y pues por prudencia y es necesario dotar de mayor consignación presupuestaria. Y eso es lo que te puedo decir. Es que recalco, Arantxa, igual la conversación se está dando entre nosotros porque somos los que aparecemos en pantalla, pero lógicamente es una información, documentación solicitada al equipo de gobierno, que entendemos que es quien la maneja, la solicita y la trabaja. Entonces, además de lo que ha dicho Arantxa, David, os hacemos llegar por qué hay estos cambios. Ya ha adelantado Arantxa, pues la partida de mantenimiento de vías públicas, porque se han hecho obras y entonces la partida necesita de reponer saldos. En cuanto a, por ejemplo, el servicio, ¿por qué hacemos lo de la bajada del servicio de transporte? Porque aunque licitemos ese servicio, que estamos ahí con ello, no llega, con el tiempo que falta, tendríamos consignación suficiente con el resto para afrontar estos meses, los 2 meses que quedarían del año 2021. Con lo cual, pues luego en el presupuesto 2022 se consignará la partida completa o lo que corresponda a la licitación. Vamos. En cuanto a la ayuda económica de piscinas municipales, no ha habido, pues por tema COVID o por el tema de lo que sea, pues no se ha autorizado por ningún vecino esta ayuda, no se ha pedido. Y entonces en este presupuesto pues teníamos esa partida que podíamos utilizarla. Entonces, en promoción del comercio, pues porque tenemos que enfocar algunos temas para la ayuda al comercio y demás, y ferias y eventos, lo mismo, pues para hacer lo que ha dicho Arantxa, pues para seguir incrementando lo de las ferias, lo de los fines de semana,
de sábados y demás. Pero si quieres, pues te mandaremos información escrita de todo ello y eso. Sí, es como he solicitado al principio de la información de la intervención, solicitamos esa información, sí, detallada, de las 3 partidas a minorar. Además, una ya la pedimos en junio de 2020 y bueno, del resto. Sí decía que eso, que así como en la partida de promoción de comercio, etcétera, viene detallado, en la otra simplemente viene que es por motivos de urgencia, pero no conocemos ningún motivo y pensábamos que tendríais algún presupuesto, manejabais algún presupuesto, pensábamos, y de hecho creíamos que era necesario para hacer este tipo de modificaciones contar ya con esa planificación previa. No sé, si no hay más, Arantxa, ¿continúas con lo de...? Sí. Vale. Bien, sí. El segundo expediente que se ha preparado es el número 6/2021 de modificación de créditos mediante crédito adicional. Este expediente tiene que aprobarse por el Pleno de la Corporación. Y bueno, hay una serie de partidas que se han incluido para que sean habilitadas, para que sean incrementadas mediante el remanente de tesorería, porque se creen también, pues, hay propuestas de diferentes concejalías para incrementar partidas de cara a hacer frente a los gastos que se avecinan, ¿no? Pero por otro lado, como gasto importante y que tenemos que incluir ya en este presupuesto 2021 es la urbanización de la carretera foral Bilbao 4155 de acceso a Sarachagas, a Usoa. Como sabéis, esta obra está financiada por la Diputación Foral mediante una habilitación de créditos que nos ingresaron el año pasado la consignación 847.039,87. Entonces, tenemos que dotar al presupuesto, tanto en la partida de ingresos y de gastos, esta consignación pues, para iniciar el expediente, ¿no?, de las obras. Entonces, este dinero está en remanente de tesorería afectado. El resto de los gastos que se proponen, por otro lado, es la liquidación de Udalkutxa, la devolución de la liquidación negativa de Udalkutxa del ejercicio 2020 por importe de 155.705 euros. En este caso, Diputación nos da 2 opciones, o bien amortizar ahora de forma anticipada o hacerlo en 2 ejercicios sucesivos. Si bien tenemos remanente de tesorería y hoy por hoy el dinero que tenemos en las cuentas pues nos está suponiendo bastante perjuicio de cara a los intereses que estamos pagando a los bancos, consultado también con Diputación, pues podemos optar por amortizar de forma definitiva esta deuda que tenemos con ellos, con Diputación. Entonces, lo que se propone también en esta modificación es incluir esta partida de gastos pues, para ya zanjar la deuda con Udalkutxa. Y luego hay otra serie de gastos que están propuestos por la Concejalía voy a empezar, Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios, como he dicho, que es por un lado la urbanización de la carretera foral. Se propone también el incremento de la partida de estudios y trabajos técnicos de urbanismo para pagar 2 facturas que tenemos, que están abonadas, pero se pagaron en marzo de este año y que son Arquiges Estudio SLA por importe de 11.995,69 y 3.648,24. También se propone el incremento de la partida de mantenimiento de infraestructuras, saneamiento de alcantarillado en 3.000 euros y también la partida de inversión de alumbrado público. Esta partida es de nueva creación, se consignan 15.000 euros porque se va a realizar un cambio, un gasto en inversión del alumbrado para cambiar a LED las instalaciones municipales. Entonces, ha solicitado una ayuda económica a IDAE y supuestamente como mínimo nos van a subvencionar el 85% y tendríamos que consignar el 15% del gasto del gasto de esta inversión. Bien, por otro lado también se propone nuevamente incrementar la partida de mantenimiento de vías públicas, infraestructuras y bienes naturales, porque no va a ser suficiente con el expediente, con el incremento propuesto en el expediente de transferencias de corrientes, en el expediente número 5, ya que pues, se van a realizar
gastos como son la reparación de los baches en el camino de Isusquiza por importe de 25.000 euros y la limpieza del monte de Isusquiza por importe de 40.000 euros. Entonces es necesario dotar de suficiente consignación esta partida para acometer esta serie de gastos. Otra de las partidas a incrementar es la inversión en mobiliario urbano para la compra de vitrinas informativas por importe de 19.420 euros, la marquesina para la calle Munguía Videa por importe de 11.095 euros. Por parte de la Concejalía de Desarrollo Económico, Turismo, Comercio, Empleo y Medio Rural, se propone también dotar de consignación nuevas partidas o ya partidas que no se pudieron incluir en el presupuesto de 2021 por falta de ingresos suficientes. Entonces, se van a dotar de consignación a la partida de ayudas para comerciantes y hostelería de Plencha Eraberritu por importe de 25.000 euros, la partida de Plencha Berpistu por importe de 12.000 euros, la partida de subvención de Plencha Garatzen por 25.000 euros, y la partida del apoyo al autoempleo y generación de autónomos por importe de 10.000 euros. Y por último, también se propone el incremento de la partida de promoción turismo de empleo para abonar 2 facturas que tenemos pendientes de la bodega Crusoe Tresur SL. Y esto sería en cuanto a esta concejalía, ¿no? Los gastos que se refieren a la Concejalía de Desarrollo Económico, Turismo y Comercio. Por parte de la Concejalía de Cuentas y Hacienda, como he dicho, se crea la partida de Udalkutxa para la devolución de la liquidación negativa del 2020 por importe de 155.705 euros. Se propone también el incremento de la partida de otros gastos financieros por un importe de 10.000 euros, ya que últimamente se están dando muchos gastos en cuanto a comisiones de los bancos. Por parte de la Concejalía de Deportes se propone una serie de inversiones e instalaciones deportivas para la compra de un marcador y la carpa, lo que es en el campo de Cacarraldo, en el Rugby Taldea, y luego se propone también el incremento de las partidas de las subvenciones nominativas de los grupos deportivos por importe de 12.000 euros. Lo que es para Cacarraldo, Sociedad Deportivo Plencha y Arcote, por importes respectivos de 4.000 euros. Por parte de la Concejalía de Cultura se propone por último también lo que es el incremento de la partida de la sustitución del bibliotecario por importe de 5.000 euros. Y por último, en cuanto a la Concejalía de Alcaldía, se propone el incremento de las partidas destinadas al mantenimiento de la casa consistorial por importe de 25.000 euros, ya que hemos tenido que hacer frente a una serie de gastos importantes para el refuerzo de la limpieza motivada por el COVID-19. Se propone también el incremento de la partida de mantenimiento de aparcamientos municipales por importe total de 50.000 euros para el cierre perimetral de los soportales del aparcamiento de Arquillau, según presupuesto TIM, por importe de 36.649 euros. Otra de las partidas a incrementar sería el mantenimiento de cámaras de vigilancia por importe total de 13.479 euros y, por último, la partida de estudios y trabajos técnicos por 7.381 para el gasto relativo a la encuesta de participación ciudadana según un presupuesto presentado por la empresa Gisaker. El importe total de estos gastos que se pretenden incrementar y aprobar a través de este expediente asciende a 1.345.984,87 euros, de los cuales 847.039,87 están financiados con el remanente de tesorería afectado, es decir, por lo que es la aportación que hizo Diputación Foral para la carretera foral de Sarachagas. Y el resto sería financiado con el remanente de tesorería del 2020 para gastos generales, es decir, 498.945 euros. Y este sería este expediente que se propone para su aprobación por el Pleno de la Corporación, que supone una modificación del presupuesto, debe ser aprobado inicialmente, publicado posteriormente en el Boletín Oficial de Vizcaya durante un plazo de 15 días hábiles para que se presenten reclamaciones o no, y en su caso, una vez que expire el plazo de publicación, pues ya sería aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación, sin que sea necesario acuerdo definitivo. Bueno, eso es lo que tengo que decir de momento. Si tenéis alguna duda, alguna aclaración que hacer. Es que ricasco, Arantxa. Qué ricasco. Bueno, David, sí, eso. Eskertzen dut. Guk aurrekoan
aurreko espediente batzuekin egin dugu bezala puntuz bozkatzea eskatuko dugu. Bueno, puntu guztiekin ados ez gaudelako edo bai, ados gaudelako eta gure iritzia emotea bere gustatuko litzaiguke kasu guztietan. Hemen aurkezten diren puntuei dagokienez, puntuz puntu joatea gustatuko litzaiguke, batez ere hori informazioa edo zalantza batzuk argitzeko galderak dauzkagulako. Decía que, bueno, en lo que es este expediente y como hemos hecho en otras ocasiones, a nosotros nos gustaría que en el pleno se votara punto por punto. Es algo que ya hemos pedido con otros expedientes y que incluso se pedía en la legislatura anterior y se acepta, ¿no? Y luego nos gustaría recibir información acerca de algunos de los puntos que se presentan en el expediente 6/2021. Bueno, he entendido, Arantxa, que con respecto a la carretera de acceso a Sarachaga, lo que se pretende es solventar, digamos, un aspecto técnico del expediente, ¿no? Que es dotar de partida, no sé exactamente los términos técnicos. Sí, ¿no? Incluirlo ya en el presupuesto para iniciar los trámites, para iniciar lo que son las obras de ejecución, ¿no? Primero expropiación y todo lo que conlleva. Entonces, de momento es el paso primero de inclusión, de habilitar la partida tanto en ingresos y gastos, simplemente. Vale, porque desconocemos cómo está, en qué punto está este expediente, igual son unas preguntas estas más dirigidas a Imanol, y nos gustaría saber cómo está el tema de los suelos, si el ayuntamiento ha adquirido los suelos ya, cómo están los pliegos para la futura licitación. No, desconocemos en este... Bueno, como comentamos en alguna comisión anterior, David, queríamos cerrar todo lo que es todo lo que son las obras que venían en la sentencia del juez de que garanticemos la seguridad de la carretera. Entonces, lo último que nos falta es el arreglar una serie de baches que están ocasionando bastantes problemas, sobre todo en la primera parte de la entrada a la urbanización. Son unos 150 metros que, una vez determinado esto, si se aprueba ahora en el expediente una vez terminada la obra que se va a realizar allí de asfaltado esa zona, tapado de baches, ya concluiríamos todo el proceso pues más o menos para cumplir la sentencia, como te decía, de que garantizar la seguridad, que bueno, que en principio con lo de limpieza de los árboles y la maleza, más luego las viundas que se han colocado, y ahora el cierre, y ahora terminar hemos pintado también la carretera, y hemos puesto también límite de velocidad, y ahora sería pues la parte esa, unos 150 metros de asfaltado que necesita algo más de contención porque los baches los hemos tapado, pero siguen teniendo problemas y entonces dan bastantes problemas a los que van por allí con los coches. Entonces, una vez de hacer esa obra, que esperemos hacerla antes de que acabe el año, pues ya tendríamos todo el expediente y tenemos también ya encima de la mesa el plantearle a alguien, a un servicio externo para hacer lo del expediente de titularidad de la carretera. Y bueno, yo con eso cerraríamos un poco el circuito de toda esta historia. Pero estábamos con Sarachaga ahora, ¿no? No, yo he entendido Isusquiza. No. Igual me he expresado yo mal en algún momento. No. Eran preguntas relacionadas con el expediente Isusquiza, de Sarachaga, perdón. En concreto con la obtención de los suelos para la futura urbanización de la carretera, de cuál es la situación de los pliegos, si los pliegos están preparados o no, y en definitiva un poco conocer, y os queríamos solicitar cuál es el cronograma que tiene previsto el equipo de gobierno para con este expediente. Vale. Entonces recapacito, porque ya me he adelantado lo de Susquiza, porque había entendido que era por ahí. Lo de Sarachaga hemos hablado con los propietarios de los afectados, porque el proyecto definitivo todavía no está. Está hecho un mandato de obra, pero no está hecho todavía el proyecto definitivo para evitar las modificaciones posteriores en caso de que algún vecino pues ponga algún reparo a la hora de acceder a una expropiación. Pero en principio hemos hablado con todos los propietarios, excepto uno que no lo localizamos,
y todos son favorables a cedernos el terreno para hacer la obra. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es ya hacerlo ya definitivo con todos ellos, ya para que con algún documento o lo que sea, con el documento que requiera la cesión del terreno, que no es mucho tampoco en cada uno de los propietarios, pero con un documento que cedan el terreno voluntariamente, y el que quiera, y a ver, el que diga que no, pues a ver qué objeciones pone o lo que sea, pero vamos, estamos ya, el hecho de haber hablado con todos ellos creo que nos da un paso más para poder agilizarlo. Hemos estado con ello bastante parado, pero bueno, ahora le tenemos que dar un impulso fuerte porque la obra tiene que estar finalizada teóricamente para el 31 de diciembre de 2022, aunque tendremos plazo por el tema del COVID, seguramente nos alargarán los plazos si es necesario, que no nos gustaría, quisiéramos que para entonces esté arreglado. Y eso es lo que te puedo decir. Entonces, el hecho de haber hablado con ellos creo que es la parte más positiva de todo esto, y luego el cierre del proyecto, una vez que hablemos con el que falta, uno que falta a la entrada, pues si le da el visto bueno, pues lanzaríamos el proyecto que se hizo inicialmente. No sé si te aclara algo del asunto o quieres alguna cosa más. No, con la explicación previa de Arantxa, en cuanto a que tiene que ser, tiene que aprobarse esta ampliación de la partida o esta modificación, esta incorporación, por aspectos técnicos lo entendemos, porque de otra manera no comprendíamos a estas alturas hacer esta modificación, cuando es más que probable que pase al ejercicio que viene tal cual en la incorporación de créditos número 1. Sí, lo que pasa es que ya una vez de incorporarlo ahora y poder atender a gastos que puedan ocurrir antes de finalizar el año, pues por ejemplo el proyecto, lo que sea, pues esto se incorporaría al presupuesto siguiente ya sin ningún problema. Y ya el siguiente es cuando realmente habrá que hacer todos los pagos. Pues. Bueno, lo que sí te solicitamos, Imanol, sería un cronograma un poco para tener vale. Un poco la previsión del equipo de gobierno. Sí, perfecto. En cuanto a la partida número 2, el pago de 2 facturas abonadas a Arquigest, no nos perdemos y no sabemos a qué corresponden estas facturas. No sabemos si estamos hablando, porque pago de 2 facturas abonadas, algo que ya está abonado, volverlo a pagar, o cómo es la situación. Pues no, contablemente, o sea, esto no sé si en alguna comisión, incluso algún pleno, se aprobó el pagarles pues alguna partida que había, que además se comprobó que era verdad, que venía del año 2009 o 2010, y a eso hubo que añadir una partida de 3.000 y pico euros del daño, bueno, en teoría daño o lo que fuese, de no haber terminado el plan general o lo que sea, pues un prejuicio o lo que sea por el tiempo, y luego un aval que había que devolverles que estaba en Kutxabank. Entonces se hizo un pago, no sé, de la forma operativa, no sé, en una contabilidad, que ahora pues lo que hace es, Arantxa pues lo que hace es regularizarlo, pero el pago ya está realizado, sin más. No tiene, o sea, se pagó y sin más, no tiene más trascendencia, vamos, entiendo yo. Sí, efectivamente es algo de lo que hemos discutido en otras comisiones, y por eso, como ya mencionamos en alguna otra ocasión, lo que sí nos gustaría es solicitar un informe sobre la conveniencia del pago de estas facturas. Es algo que ya mencionamos anteriormente, y ahora oficialmente o formalmente lo solicitamos, por favor. Vale. Respecto a la partida número 4, la del alumbrado público, sí nos gustaría, si nos pudieras facilitar, ¿a qué instalaciones municipales os referís? Suponemos que tenéis hecha la previsión de intervención en estas instalaciones, y os agradeceremos, Imanol, que nos paséis pues cuáles son. Pues en principio la idea es de modificar los focos del campo de fútbol, porque tienen un consumo elevado, muy elevado, y pasarlos a LED. Luego está el alumbrado, aunque no cumplamos todos los requisitos y lo que marca la legislación sobre el tema de iluminación de campos de rugby, pero vamos a poner unas luces al final en el campo de Ardanzas. Hemos estado con la directiva el otro día hablándolo,
y aunque no cumple todos los requisitos, como te decía, de alumbrado para jugar partidos de rugby, sí sirve o sí cumple para entrenamientos. Entonces ahí va una partida, la otra era lo de, como decía, los focos, renovar los focos del campo de fútbol, y la tercera es renovar la última planta que nos queda en la escuela, que teníamos de 3 plantas, hay 2 cambiadas a LED, y la idea es ya cambiar la tercera porque hemos comprobado que el ahorro energético en la escuela ha sido importante con las 2 modificaciones que se hicieron antes. Entonces ya completar en todo lo que es la escuela la parte energética. Lo del rugby, como te digo, es cambiar, poner 4 postes con focos en la parte que nos deja, entre comillas, la DIPU, porque no te deja nada más que una altura determinada. Y entonces, bajo un estudio que se ha hecho lumínico diferente, pues se va a hacer. Lo que no tenemos pendiente de que nos conteste URA en la parte del monte, pero vamos, en principio, para ir acelerando los tiempos, vamos a acometer esa partida de colocar 4 postes, 4 torres que están admitidas por las condiciones que marca la Diputación y que alumbrarían pues un poquito más, no todo el campo, por eso no es para jugar partidos oficiales, pero sí para entrenamiento. Así le hemos hecho saber el otro día en reunión con el concejal de deportes y la alcaldía a la directiva del club, y parece que están conformes en aceptarlo en esos términos. Y esa es la parte energética. Lo que pasa es que lo hemos pedido a IDAE porque el EVE no sabemos si va a sacar, y IDAE sacaba una partida importante de subvención para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, con lo que, bueno, pues vamos a intentar, creemos que sí nos va a llegar porque la partida era fuerte para Euskadi, y entonces creemos que sí vamos a poder entrar. Entonces ahí subvencionaban hasta el 85% de la inversión, y lo que hemos hecho es dotar la parte que no ese 15%, como decía Arantxa, que no será subvencionable. En principio hablaban de que igual se podía llegar hasta el 100%, pero vamos a ser prudentes y hemos metido hasta el 85% solo. Y una duda por ignorancia. ¿No habría que presupuestar el 100%? Bueno, Arantxa te puede contestar, pero ya lo estuvimos estudiando y Arantxa te dice un poco, si quieres. Arantxa. Bueno, se puede responder luego, Imanol, no hay... Arantxa, no te oye, no se oye, ¿no, Arantxa? Es que tienes en silencio. Ahora. Vale, sí, os comentaba que en cuanto tengamos la resolución de IDAE, esta partida se incrementa proporcionalmente, o sea, tanto en ingresos y en gastos, en la subvención que nos conceden mediante un decreto de alcaldía, porque nos permite la norma foral presupuestaria. No hace falta pasar por pleno y demás. Lo que es importante es que tengamos la consignación y la partida en cuanto al ayuntamiento de Plencha corresponde, el gasto que va a soportar. Es que ricasco, Arantxa. Siguiendo con la siguiente partida, la relacionada con las carreteras de Isusquiza, hemos solicitado por medio de registro varias cosas, diferente documentación, y que se nos conteste a una serie de cuestiones, y no hemos recibido respuesta, con lo cual muchas veces nos resulta difícil pronunciarnos sobre un tema cuando nos falta documentación. El 15 de febrero de 2021 solicitamos copia de toda la documentación relacionada con diferentes facturas de trabajos hechos en esta carretera. El 12 de abril, solicitamos copia del expediente de investigación cerrado en el ayuntamiento y que volvemos a solicitar. El 1 de agosto solicitamos consultar el archivo municipal histórico para poder analizar diferentes expedientes que también adjuntamos a ese archivo, y recientemente hemos solicitado información sobre la carretera llamada de Dos Palmeras y unas facturas que entraron relacionadas con esa carretera. Entonces nos gustaría que se nos conteste, por favor, por escrito a estas solicitudes, pues de aquí al pleno poder tomar una determinación al respecto.
Yo creo que os comenté en alguna reunión, David, que en no sé si fue comisión o pleno, que íbamos a daros una información completa pues de cuando se termine todas las reparaciones de esa carretera, porque a medida que hemos ido metiendo ahí pues la pala, como diría yo, pues hemos encontrado cosas que ha habido que volver a tener que tratarlas, a reparar. Imagínate, pues desde que aparece como que hay una alcantarilla por debajo de la carretera y solamente es un simulacro, no hay alcantarilla que pase el agua de un lado a otro. Y esas cosas las hemos ido descubriendo a medida que hemos ido reparando. Y por eso os dije en una comisión que cuando tengamos todo, que ya lo vamos a completar con este asfaltado, espero, pues ya os mandamos todo el expediente que hemos hecho de todas las reparaciones, que me imagino que hasta el juez nos las podría pedir en un momento dado, entiendo yo. Esto que me dices, Imanol, puede tener relación igual con el escrito del 15 de febrero, cuando se solicita la documentación relacionada a ciertas facturas que habían entrado por esas fechas, pero no tiene nada que ver con solicitar una copia del expediente de investigación que está archivado. No, eso no. Con consultar el archivo histórico municipal o sobre el escrito sobre la carretera llamada de Dos Palmeras. Solicitaríamos, al final todo está intrínsecamente ligado, que lo acabe, pero nos gustaría que se nos conteste. Bueno, si te puedo contestar, la actuación en la carretera de Dos Palmeras ha sido un simple, me adelanto a lo que me puede llegar, porque resulta que había una serie de riesgos allí para la seguridad vial en cuestión de árboles por el tema de los temporales y demás, y entonces la propia Diputación nos aconsejó que en alguna esto que hubo, que o tomamos medidas allí o puede haber cualquier accidente de caída de árboles y demás, sobre todo la zona de caída de árboles y las alcantarillas que no recogían el agua porque estaban totalmente tapadas por maleza y demás y tierra. Y entonces lo que hemos tomado, hemos decidido que si estamos hablando de que nos han exigido una seguridad en una carretera, pues mañana vendrá otra seguridad a otra carretera. Entonces, bueno, lo que haremos será, cuando se haga el expediente de investigación, pues le repercutiremos a la comunidad de propietarios o a quien sea, o a los propietarios del propio monte, no lo sé. Pero es que ha sido por prudencia, porque además yo recuerdo que en alguna ocasión también cuando ha habido heladas y demás, pues por prudencia también se ha echado, no sé en qué periodos, no sé si en qué legislatura se ha echado sal y se ha tenido en cuenta pues por la propia seguridad, que es lo que estamos tratando en todo momento, ¿sabes? Si no ponemos en cuestión nada de eso, Imanol, lo que pasa que no sé si la Diputación te ha exigido o te ha recomendado eso, no sé si te lo ha hecho a viva voz o por escrito o cómo lo ha hecho, en qué condiciones. Fue a viva voz un día que vinieron los bomberos porque había un árbol para caer y había un esto de la DIPU y nos dijo que eso habría que tomar medidas o los propietarios o el propio ayuntamiento porque tenía un riesgo pero latente de que iba a caer cualquier árbol en cualquier momento, ¿sabes? La prueba es que en el tiempo ese vientos que hubo en noviembre del año pasado, pues ya cayeron varios árboles y tuvieron varias situaciones. Tuvimos que llamar a los bomberos varias veces. Bueno, nosotros no, la comunidad de propietarios. Y bueno, y el riesgo es palpable. Además, encima hay árboles protegidos allí, con lo cual hay que andar con cuidado, con lo cual pues complica mucho más el tema de la seguridad ahí. Obvio. Bueno, simplemente remarcar eso, ¿no? Que solicitamos la respuesta por escrito a estas cuestiones. Vale. Respecto al siguiente punto, al de la marquesina y la compra de vitrinas, os agradeceríamos que si nos podéis pasar el presupuesto de la compra de vitrinas informativas. Respecto a la marquesina de Munguía Videa, no sabemos si simplemente se va a poner, no sabemos exactamente la colocación de la misma y nos gustaría conocer un poco la ubicación para en su caso poder aportar aquello que veamos conveniente. Y luego en este orden de cosas, y aunque no estamos no hay ni ruegos ni preguntas, y nos gustaría hacer mención a que en su día en Sarachaga también se solicitaba una marquesina para bueno, pues poder estar a cubierto, sobre todo con la parada de autobuses y demás que asisten al barrio. Se hizo esta solicitud a Gorliz para instalarla en acera correspondiente al municipio de Gorliz y
os volvemos a pedir que se insista porque era un trabajo relativamente sencillo y bueno, pues muy eficiente para el barrio. La marquesina que se pretendía colocar era la que ha dejado Metro Bilbao en la estación de Plenche, que fue donada al ayuntamiento y bueno, deciros eso, que por favor intentéis mover este tema para la colocación de una marquesina en Sarachaga. Vale. No sé si te he tenido que contestar a lo de los paneles o... Es que han entrado varios presupuestos por registro, pero no sabemos a qué se corresponde esta dotación económica. Hemos pedido a dos empresas para presupuesto para colocar marquesinas, o sea, sí, marquesinas no, perdón, para colocar los anuncios. En principio, de todos los que están expuestos, colocados en el pueblo, la idea es colocar 5 para ver el resultado que van a dar. Son combinados, es una parte cerrada para anuncios oficiales del ayuntamiento y otra parte abierta para que los vecinos puedan colocar ahí el que quiera sus anuncios, lo que sea, sus comunicaciones con el pueblo, o lo que sea, vamos, como se está haciendo ahora, pero separar un poco lo que es la parte oficial para que la gente no tenga, pues para que no haya que poner bandos, que no se superpongan carteles sobre los bandos y demás. Entonces, un poco en la línea esa de separarlo, pero que tenga todo el mundo la opción de poner cosas ahí, una esquela, como se está haciendo ahora en muchos casos y demás. En principio vamos a colocar 5 para ver el resultado que dan porque claro, el parte cerrada lleva un cristal, no sé si de metaquilato, que a mí me gustaría que fuera así, pero bueno, pues vamos a ver, vamos a colocar en el centro y luego ya los tendremos, si la cosa funciona, los tendremos al resto del pueblo. Y la parte de la marquesina, pues ya os enseñamos, es una marquesina en la parte donde en su día colocasteis vosotros un paso, una parada para los autobuses, para el autobús escolar, que está ahí en Guía Videa, que está señalizado como autobús. Hay bastante comentarios y peticiones de los padres, porque ahí a las mañanas pues hay muchos niños, se concentran ahí todo el barrio, y es una marquesina que cumple lo justo porque la acera es estrecha, pero no solamente es techo y la parte trasera, no lleva partes laterales para no incomodar el paso. Y es el sitio ese, pues imagino que sabéis que es en su día vosotros quitasteis ahí para aparcar, para poder parar el autobús. Me imagino que sabes que es justo a la entrada de los portales el 6 y el 8 y esos, los de la parte derecha. Y la idea es colocarla ahí. Lo de la otra marquesina me parece bien, lo que pasa es que cuando íbamos a tomar medidas sobre el tema, pues surgió lo del derrumbamiento del muro de Urduliz y se usaba esa marquesina para el autobús que hacía el recorrido de Plencia a Urduliz. Se estaba usando porque el otro usa el autobús de línea normal que viene de Gorliz. Y bueno, ahora lo retomaremos para ver si pues ponerlo ahí en esto. Lo que no sé si con la misma obra de la carretera de Sarachagas o moverlo ya sin más. Si no nos referíamos a que tuviera que ser esa, la de Metro en concreto. Si es una nueva también, la cuestión es trabajarlo con Gorliz porque por lo menos antes se preveía colocarla en esta acera porque tiene los metros suficientes para poder habilitarse ahí. Respecto a las partidas de la Concejalía de Deportes, sí nos gustaría, lo primero, no tenemos nada en cuanto a las partidas, pero sí nos gustaría hacer una solicitud al concejal de Deportes y es que agilice la homologación del campo porque urge. Y luego nos gustaría saber a qué corresponden las subvenciones, la partida de 12.000 euros de subvenciones nominativas a grupos deportivos. Entonces, si nos pasáis este dato, pues os lo agradeceremos. En lo de la homologación, eso Íñigo que está aquí presente, de informar, pero en las subvenciones creo que en su día se habló que por las no fiestas, no chotnas, se había hablado con los clubs y habían quedado en pagarles del año 2020, del verano 2020, 4.000 euros a cada club para compensar un poco las no fiestas y no chotnas. Y iban un poco en esa línea, 4.000 euros a cada club de los que ponían chondas aquí en el astillero.
en principio era eso. Luego del otro, de la homologación y demás, pues le decimos a Íñigo que está, pues o forma o si no, os pasamos datos. La homologación, a ver, la homologación de campo el año pasado se hizo un levantamiento topográfico y se hizo la homologación del campo para lo que exigía la FER para el juego de rugby. Luego ya una vez de hacer esa homologación que fue más costosa porque hubo que hacer planos y levantamiento topográfico y esto ya es un puro trámite que se hace año a año. Empezó con esto el anterior aparejador, estaba sustituyendo a Ricardo por el mes de julio con la federación y bueno, y ahora Ricardo que se ha incorporado hace poco sigue con ello, o sea que esperemos que cuanto antes el trámite ese, que es un trámite, pues bueno, se haga y se pueda renovar, ¿no? Para que puedan seguir jugando los partidos oficiales de rugby. Es que ricasco. ¿Y previsión, fechas, algo concreto no hay? Está la oficina técnica con ello y bueno, esperemos que cuanto antes esté, que para antes de final de año esté. O sea que es un puro trámite, o sea que no es como antes que hubo que hacer más gestiones para homologarlo. Luego también, Íñigo, estaba lo del tema del marcador y la carpa, ¿no? Sí, el Íñigo. marcador exigía a la federación también que los partidos oficiales tenían que tener exige que tiene que tener un marcador. Entonces, desde hace tiempo ya el club se puso en contacto con nosotros desde el principio de año y nos comentó que esto había que hacerlo, ¿no? Es cierto que bueno, pues entre buscar el marcador adecuado, porque bueno, pues tenía que tener unas características, pues nos llevó un tiempo, ya se ha decidido cuál va a ser y ahora pues bueno, se va a comprar el marcador pues para que se puedan jugar los partidos oficiales según marca la FER. Y luego la carpa, no sé si conoceréis, en el mismo campo de rugby había una zona entre lo que es los vestuarios y lo que es la carretera que hay a la hora de disputar los partidos, sobre todo para después de los partidos, suelen con los críos y con los chavales, pues suelen tener otro espacio cerrado y para poder ubicarles y poder pues merendar o lo que hagan después de los partidos. Entonces aquella zona estaba muy deteriorada, era una pérgola de madera que estaba totalmente podrida y con riesgo de caída, y entonces pues se decidió quitar la pérgola esa de madera. En ese mismo sitio se va a condicionar aquello pues para que puedan seguir haciendo ahí pues las actividades, sobre todo post partido, ¿no? Qué ricasco, Íñigo. Siguiendo, luego hay una partida que pone sustitución de biblioteca. Se prevé alguna sustitución de aquí a final de año. Hemos visto recientemente que publicabais en la página web que se cerraba la biblioteca una serie de días, entonces no sabemos si tiene vinculación a esto o no lo tiene. Bueno, esto está relacionado como todos los años, con la sustitución por vacaciones del bibliotecario. El otro día pues fue muy de improviso, no era mucho tiempo, era un periodo después del verano que no era tan conflictivo, los chavales acababan de empezar la clase y nos generaba bastantes problemas el contratar a alguien para 2 o 3 días. Entonces lo hemos optado por eso, porque ahora cuando tenga vacaciones ya un poco más prolongadas o con antelación pedidas, pues tener un plan B que sería pues poder contratar a alguien a través de una empresa o no sabemos cómo, pero en principio, como el coste es bastante elevado, sustituir un mes de vacaciones al bibliotecario, pues hemos provisto esta cantidad, que no quiere decir que la gastemos toda, pero bueno, tenerla en previsión de... Pero sí, la idea es que si coge vacaciones, que yo creo que le quedan vacaciones todavía, seguramente pues tener que contratar a alguien. Pero en principio no están previstas. No sé si ha pedido, no sé si tiene pedidas, pero él comentó como que quería coger bastantes días antes de Navidades o antes de que acabe el año, mejor dicho. Con lo cual, pues bueno, si no se cogen, si lo que sea se postergan después, pues bueno, lo meteríamos en presupuestos, pero de momento, por si acaso, tenemos que asignar por si acaso, ¿no? Ya sabes que todo lo que no gastemos, afortunadamente, que cuanto menos gastemos mejor, vuelve a remanente, que es lo que más me gusta. Sí. Es que ricasco, Manuel. Y por acabar con las partidas relacionadas con alcaldía y en concreto con la partida número 2, mantenimiento de aparcamientos municipales, cierre perimetral de los soportales de aparcamiento,
Nosotros, un poco como he mencionado en el caso de la carretera de Susquiza, recientemente hemos incluido o hemos registrado un escrito relacionada con el cierre y nos gustaría, por favor, que, bueno, tan pronto como se pueda, se nos dé contestación. Lo registramos el pasado día 25, es en relación al cierre de los locales y, bueno, agradeceríamos que se nos conteste porque tiene relación estrecha con la aprobación de esta modificación o de esta partida, digamos. Y siguiendo con la siguiente, si me permites, con la de las cámaras, más de lo mismo y como hemos hecho en otras ocasiones, rogamos al equipo de gobierno, por favor, que lo mismo que se ha hecho con el aparcamiento, haga un estudio pormenorizado de los locales, un estudio técnico de los locales para que estos, en caso de que se pueda y ese estudio así lo determine, puedan ser reabiertos, al igual que se ha hecho o se va a hacer con el aparcamiento, aunque sea de una manera provisional en el tiempo. Nos gustaría recibir una información, desde luego que sobre todo con la partida número 2 de esta línea de alcaldía, intuimos que se va en la dirección contraria, la del tapiado. El tapiado no va a ayudar a la reapertura de esos locales y pensamos, y además hay un informe técnico registrado en el ayuntamiento que habla de un local en concreto, que haciendo las obras pertinentes se podrían habilitar y esto además daría unas garantías de continuidad a las asociaciones y clubs que allí se instalan. Entonces, Imanol, rogamos de verdad que se haga ese estudio y nos gustaría que nos contestarais y dijerais sí, no, tal vez, pero que se hiciera ese estudio y en su caso se aplicara el mismo rasero para todos los cohabitantes de Arpillado. Bueno, para que te hagas una idea, David, no paramos con el tema Arpillado, es nuestro tótem, el Arpillado, como sabes. Se han acabado ahora las obras de reparación, entre comillas, reparación justa, no una reparación total de lo que es la zona del hangar. Hemos invertido ahí 47.000 y pico euros en tapar lo que estaba roto arriba de la tela asfáltica y de reparar todo el interior, todo el techo por el interior, de tanto los cascotes o los agujeros o los bloques que tenían alguna fisura. Se ha quitado todo lo que estaba mal porque no está como el parking, como el resto del parking, como sabemos, hoy sabéis, y bueno, pues esto es una piedra que dice que sí, que estamos por la labor de arreglárselo a todo el mundo. Ahora, nosotros siempre vamos a ser cautos y estaremos a lo que digan también los técnicos, ¿sabes? No, la urgencia, como lo he comentado varias veces, nuestra es los concesionarios, los 246 concesionarios que hay ahí que están continuamente reclamando y reivindicando sus derechos. Y bueno, en principio son nuestra preocupación máxima, aunque no quita lo otro, porque si te fijas estamos también por la labor de que los clubes y las asociaciones tengan un lugar allí y lucharemos por eso siempre. Lucharemos por eso siempre, ahora y siempre. Yo, perdóname que rebata este argumento, Imanol, cuando se estipulan 50.000 euros para un cierre perimetral de los soportales, difícilmente vemos que se esté bueno, pues intentando ayudar a los clubes. Sí, cuando se encarga un informe técnico para posibilitar la reapertura parcial del aparcamiento y solo se hace de una de las zonas, difícilmente se puede hablar de que se esté intentando ayudar a los clubes, Imanol. Lo único que pedimos es que se trate con el mismo rasero a todos los cohabitantes de Arpillado. Es decir, se podía haber encargado, se podía haber dado la orden a los técnicos para que ampliaran ese informe, se podía haber hecho un informe técnico de los locales que evaluaran el daño y posibles reparaciones a llevar a cabo para que las asociaciones y clubes que están allí puedan seguir realizando su actividad, por lo menos mientras así lo estipulen los técnicos, y eso no se ha hecho. Imanol, solo pedimos que se haga un informe técnico que evalúe en las mismas condiciones la situación de los locales, tal y como se ha hecho con el local con el aparcamiento en sí. Vale, lo único que quería decir es que ni siquiera lo que
el informe que ha realizado la empresa sobre un arreglo parcial, como dices ahora, para los concesionarios, ni siquiera eso igual podemos acometerlo como ayuntamiento por el coste elevado que tiene. O sea que esto no es fácil nada, pero sobre todo que ahora los costes son muy elevados para reparar algo, aunque sea una previsión de 3-5 años. O sea, todo lo que hagamos allí es una cosa incierta, porque no sabemos tampoco si lo que vamos a invertir va a tener una continuidad, ni va a tener una seguridad para futuro, ni sabemos nada del parking ese. Ahora, que te puedo garantizar, David, que seguiremos trabajando para que funcione tanto para los concesionarios que tienen el primer derecho como para el club y las asociaciones. Eso te lo puedo garantizar. En el ánimo de este equipo de gobierno al menos está. El cierre era porque el verano ha sido, como sabes, muy duro. Ha habido allí mucho botellón, mucha porquería. Nos han roto todos los tubos de los desagües de los módulos que ha habido para los baños y para la Cruz Roja. Y entonces ha sido pues una especie de decir, oye, o es que si no hacemos algo ahí nos van a comer. Otra cosa es que no sé si lo vamos a ejecutar eso. Lo tenemos ahí encima de la mesa, pero no sé si lo vamos a ejecutar, el cierre. Está ahí, bueno, le daremos una vuelta, porque ahora resulta que pasa el verano y todo el mundo se olvida de aquello, pero luego vuelve a llegar el verano, porque los veranos vuelven, cada 12 meses vuelven. Y es así, o sea, es así de crudo el asunto, pero ha sido un verano muy duro, que no creo que en los últimos 30 años en Plencia no ha pasado lo que ha pasado este verano. Entonces, tomas medidas, tomas decisiones, pues igual en caliente o en frío, pero tomas decisiones porque no te queda otra. Bueno, nosotros dentro de esa voluntad que muestras, Imanol, lo que sí te pedimos es que se actúe igual que con el resto de cohabitantes que hay en Arpillao. Y creo que además es de justicia. Sin más, si solicitamos, remarco, la información o la respuesta al escrito que hemos registrado hace escasos días. Y por último, la última partida, la que habla de una encuesta de participación ciudadana, pues entendemos que se menciona una empresa, entonces sí nos gustaría tener copia de este expediente o lo que fuera, la documentación que hay. Vale. Las ofertas que se hayan recibido de diferentes empresas, en su caso, para realizar la encuesta, si la encuesta existe y en qué consiste este gasto. Vale, perfecto. Si me permite, lo único, en las partidas que he mencionado, nos gustaría recibir esa documentación vale. Todas aquellas partidas en que he mencionado, documentación, respuestas, etcétera. No sé si tenemos que hacer algo más, Cristina. Sí, bueno, Arantxa quería matizar una cosilla que aunque ya lo ha dicho antes, para que quedase claro. Sí, respecto a la amortización de la deuda de Udalkutxa, la liquidación negativa del 2020, primero vamos a aprobar el expediente de modificación de créditos, bueno, se propone su aprobación inicial, pero luego como segundo punto va a ir en la convocatoria del Pleno lo que es el acuerdo plenario. No, en la convocatoria del Pleno no, va intrínseco, pero yo recogeré, cuando levante el acta y el certificado, recogeré, para que sepáis, primer punto, aprobar el expediente, el número 6. Segundo punto, acordar amortizar la deuda. Porque Diputación bien nos exige, o bien mediante decreto de alcaldía, o aprovechando que ya hay acuerdo que se va a pasar por el Pleno, pues ese acuerdo. Y luego, para finalizar, también os iba a comentar otra cosa. Este expediente de modificación de créditos número 6 lleva anexo el informe de sostenibilidad, que también se da cuenta al Pleno de la Corporación. Sí, entonces, se cumple con la sostenibilidad presupuestaria y financiera. Es caricasco, Arantxa. Vale. No sé si tenemos que hacer algo más, Cristina. Este tenéis que dictaminar. Eso, por eso digo. Vale. Eso es. Entonces, paso lista. Venga. ¿Imanol? Ahí. ¿Nieves? Bueno, ha dicho bye, pero no se le oye. Pon el sonido, Nieves. No, pon. Ahora, bye. Vale. ¿Íñigo? Bye. Vale. Sara, te veo ahí, pero tú no votas porque en esta comisión no estás. Te tengo de oyente, ¿vale? ¿David? Abstención. Vale. Venga, pues con esto terminamos, ¿no?
Bueno, como no, sí, como no hay más, no hay ruegos y preguntas aquí en esta, ¿no? No hay. No. Al Lo ser único- extraordinaria, no. Lo único, no se- David, aprovecho para decirte que vamos a hacer lo del plan de emergencia que os avisaremos para reunirnos con el equipo redactor. ¿Eh? Sí, Vamos a exponerlo un día de estos, no sé cuándo nos darán fecha, os pasaremos fecha. perfecto, Imanol. Vale. Ahí también teníamos unas cuestiones que registramos Por eso. en su día y luego una inminente que era la retirada de aquellos, bueno, de aquel mobiliario urbano que en su día De Lotina, ¿no? De la calle Lotina. Portaleta. Portaleta, sí, ¿verdad? Vale. Bueno, pues eso es todo, Escarri Casco, a todos. Vale, Venga, agur. pues nos Tenemos vemos a las 11, ¿no? A las Sí. 11 nos conectamos otra vez. Venga, Escarri Casco, ¿eh? Bueno, Agur. 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 Pues, no, off.